Sería genial, ¿verdad? Ok, vea. Ustedes la semana pasada hicieron el levantamiento de accesorios. Ustedes se van a armar un Excel como este. Entonces donde ponen el diámetro, ¿verdad? Que tenemos de 2, de 1,5, de 1, de 3/4 y de medio. Tenemos el diámetro en metros, de una vez lo pueden transformar, ¿verdad? Bueno, aquí no, ahí no se ve muy bien, pero aquí en la grabación sí se ve bien. El área ustedes lo pueden calcular en metros cuadrados de una vez. Tenemos los codos, por ejemplo, cuántos tenían. El factor K ustedes lo consiguen. Tienen lo que son uniones lisas, cuántas cantidades hay. Entonces, en ese caso, sí habían, ¿verdad? De varios diámetros. El factor K, bueno, el que consiguen. Unión roscadas también, por diámetro, cuántos hay, ¿verdad? Ahí lo ponen. La válvula, las cantidades que tienen, buscan el factor K. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que se calculaba? Recuerden que las pérdidas eran, entonces, para los accesorios era esto. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. ¿Cómo calculamos la velocidad en cada una de las tuberías? Es el caudal total, o sea, que ustedes vieron ahora en la medición 3, el promedio de todos, ese lo van a dividir entre el área de la tubería y ya les da la velocidad. Entonces, ahí está. El caudal que ustedes midieron, el promedio total, ¿verdad? En metro cúbico por segundo, eso sí. Lo dividen entre el área de la tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas y ya les da la velocidad que lleva el agua en la tubería de 2 pulgadas. Ese total de caudal promedio entre el área de la tubería de 1,5 les va a dar la velocidad de tubería de 1,5. Y así van haciendo las velocidades. El número de Reynolds era la velocidad por el diámetro interno de la tubería entre la viscosidad cinemática. Buscan el valor de la viscosidad cinemática del agua, que nadie midió la temperatura, eso es lo que hace falta nada más. Ustedes buscan viscosidad cinemática del agua y esa temperatura, ahí está. Cinemática, ¿verdad? Viscosidad cinemática, si no la consiguen, buscan viscosidad absoluta, esa temperatura, lo dividen entre la densidad del agua, esa temperatura, y ya les da la cinemática. ¿Está bien? Ok. El número de Reynolds, entonces, repito, era la velocidad, esta que ya ustedes calcularon, por el diámetro interno de la tubería, en cada uno de los diámetros, entre esa viscosidad cinemática, y ya les va a dar el número de Reynolds. Luego, el factor de fricción, ¿se acuerdan que estaban las 12, había 13 ecuacioncitas ahí en la presentación? Era aquel de 0,184 entre Reynolds a la 1 si era menor a 20,000 y el otro, ¿verdad? Si era mayor a 20,000, ustedes calculan así el factor de fricción. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Entonces, por ejemplo, vean ahí el cálculo. El cálculo es el factor K, ¿verdad? Por velocidad a la 2 entre 2G, que es esto que ustedes tienen aquí, por la cantidad de accesorios que tenemos aquí, que por ejemplo son 8. Entonces ahí ya les da las pérdidas que producen esos 8 codos de 90. Y así lo van haciendo, por ejemplo, para este, para este, para este. Nada más que obviamente cada vez que van a calcularlo es el factor K que corresponde al accesorio por la velocidad que corresponde al accesorio, pero en ese diámetro, ¿verdad? Entre 2 veces, perdón, la velocidad de la 2 entre 2 veces la gravedad. Y así les va a ir dando entonces las pérdidas de cada uno, ¿verdad? Sí, eso sí lo van entendiendo. Luego de eso, entonces, bueno, ya tienen todos. Hacen una sumatoria total de todas las pérdidas. O sea, todas las que tienen en todos los accesorios. Por cantidad. Y esas serían las pérdidas locales, ¿verdad? En el caso de las pérdidas, bueno, por ejemplo, de esto de las reducciones y ensanchamientos, entonces ustedes con el nomograma hacen la longitud de tubería equivalente, ¿verdad? Transforman. Y entonces, por ejemplo, les va a dar que esta reducción equivale a 0,4 metros de tubería de 2 pulgadas, ¿verdad? Eso sí lo entienden. ¿Cómo transformaban eso? Ahora sí, las pérdidas por longitud, entonces, ¿se acuerdan que era con esta otra ecuación?
que es el factor de fricción entre la longitud de tubería. Entonces, ustedes midieron una longitud de tubería, metros, ¿se acuerdan? Que hicieron el levantamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con este primero, la pérdida de carga, entonces va a ser, vean que es el factor de fricción, entonces ahí está seleccionado el factor de fricción que me dio para tubería de 2 pulgadas, multiplicado por la longitud de tubería, que es este caso 6.46 metros, entre el diámetro interno, que es para 2 pulgadas en este caso, está aquí en metros, multiplicado por la velocidad a la 2 entre 2G, que es esta velocidad que está aquí, ¿verdad? Para 2 pulgadas. Y así les va a dar la pérdida que produce la tubería de 2 pulgadas. Y así lo van haciendo para cada uno de los diámetros, ¿verdad? Al final hacen una sumatoria total. ¿Qué estoy yo sumando ahí? Estoy sumando las pérdidas longitudinales por esto, porque hay que aplicar esa misma fórmula, ¿verdad? Que ya hice la transformación. Estas y todas estas sumatorias. Entonces ya son las pérdidas que se producen no por accesorios, sino por fricción, ¿verdad? Y la pérdida total va a ser sumar esta y esta. Y así. Entonces ustedes con la medición 3 van a comparar eso que les da eso, en sumatoria total, entre lo que les da restar el manómetro 1 y el manómetro 2, que debería dar igual, y el Bernoulli, que el Bernoulli, bueno, lo han tomado la altura, ¿verdad? Ustedes tienen el manómetro 1 aquí, el manómetro 2 arriba, perdón, 2, esto, hay que tomar la altura. Entonces, ¿cómo aplicamos el Bernoulli? Entonces, el Bernoulli era presión 1, la que me dieron en el manómetro 1, obviamente un metro columna de agua, eso sí, más la densidad por la velocidad a la 2 entre 2. ¿Cuál velocidad? Vea que el manómetro 1 está en la tubería 2 pulgadas. ¿Cuál velocidad usa? La que calcularon para tubería 2 pulgadas, ¿verdad? Más la densidad por la gravedad por la altura 1, que en ese caso, recuerden que yo les dije que el manómetro 1 estaba en la línea de referencia. Entonces era 0, ¿verdad? Es un 0. Va a ser igual a la presión 2, que fue la que me dieron en el manómetro 2, más la densidad por la velocidad, la 2 entre 2. Velocidad 1 y velocidad 2. ¿Cuál velocidad? La de tubería medio. Más la densidad por gravedad por la velocidad 2 y para la altura es el que van a medir. Y esto se le suman las pérdidas. Ustedes van a tener este dato, este y despejan este. Y este es el mismo que esta resta y este es el mismo que este. O sea, esas son las 3 comparaciones que tienen que hacer. Con las mediciones 1 que ustedes hicieron, solo van a calcular las pérdidas. O sea, solo este Excel. Con la medición 2, solo este Excel. Con la medición 3, es que comparan esto, esto y esto. ¿Ok? ¿Entendido? Y recuerden entonces lo que era la distribución de caudal también. Que la distribución de caudal era si trabajan paralelo. Entonces era con las formulitas que están en la presentación de Hayes Williams. Entonces ustedes tenían el diámetro de tubería, van a trabajar solo 2, 1.5 y 1. El coeficiente C es 150 para PVC, ya está ahí. Diámetro, el diámetro en milímetros, ¿verdad? La tubería. La longitud, la que ustedes midieron, ¿verdad? En el levantamiento, por ejemplo, cuánto medía la de 2, cuánto medía la de 1.5 y así. Caudal, montan la cálculo de caudal con la fórmula de Hayes Williams que está en la presentación. ¿Ok? Que decía que era caudal es igual a un factor K, que ya el valor está aquí, ¿verdad? Sí, se no varían, por la constante C, por el diámetro a la 2,63, por una pérdida de carga entre la longitud de tubería a la 0,54. Eso ustedes lo montan aquí, ¿verdad? En este Excel.
K, valor fijo. C, este valor de el diámetro en milímetros. La pérdida, este HF, ustedes la pueden poner en 10. Entonces le ponen 10 a este y a este. ¿Ok? Un valor fijo de 10. La longitud de tubería que tienen a la 0.54 y van calculando este caudal que es teórico. Hacen una sumatoria total, divido este entre el total y me da un porcentaje, ¿verdad? Este entre el total, porcentaje, este entre el total y porcentaje. Y ahora nada más es multiplicar el caudal que sí tienen ustedes verdadero, o sea, que me dieron una medición 3, caudal 3, lo multiplican por 0.59 y esa es la cantidad de caudal que se va por ese tubo. Lo multiplican por 0.30 es la cantidad que se va por ese tubo. Y lo multiplican por 0.10 es la cantidad que se va por ese tubo. Obviamente esta sumatoria tiene que ser igual al caudal, ¿verdad? Y vean que las pérdidas sí están dando iguales. Entonces se está cumpliendo lo de paralelo. Que el caudal es sumatoria, pero las pérdidas son iguales, independientemente del diámetro y del material. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que salga ahí en el video? No, nada. Sí.